Un fuerte abrazo para todos. Sabemos cómo responder en un momento crítico, en un momento de crisis, para apoyar psicológicamente a nuestras personas, a nuestros amigos, a la comunidad donde nos encontremos. Muchos de nosotros aún no sabemos qué hacer y hoy tenemos un taller muy especial desde acá, desde su club de vida dignamente, desde nuestro programa Socialmente, donde queremos compartir con unos aliados estratégicos. Hoy nos acompaña de Bienestar Mental Global John Cano, que viene haciendo parte de nuestro proceso, que se ha vinculado con mucho ímpetu y con muchas ganas de servir a estas comunidades. Y es él hoy que nos va a traer un taller muy importante sobre primeros auxilios psicológicos, apoyando en momentos de crisis. John, buena tarde, bienvenido. Te damos la palabra para que nos acompañes hoy con este taller tan importante para todos. Muy buenas tardes, señor Babington. Muchísimas gracias. Gracias por esa presentación tan generosa. A todos los que están conectados, una generosa, muy buenas tardes para todos. Como decía Babington, hoy vamos a hablar de los primeros auxilios psicológicos. Primero me quiero presentar. Yo soy psicólogo en formación y terapeuta. Soy el creador de la red social Bienestar Mental Global y de un método que se llama raíz emocional para tratar, como bien no, lo dice el nombre, todas las emociones. Babington especialmente me ha pedido que preparara este tema, que habláramos de este tema, entonces con el mayor gusto y la mayor generosidad, pues estoy por acá para aportar. Estaremos muy atentos de preguntas, ojalá las anoten y al final estaremos respondiendo y lo que no sepamos, pues lo vamos a investigar y nos damos respuesta entre nosotros mismos. No sé qué tan nuevo sea el tema para ustedes. Los primeros auxilios psicológicos tienen mucha vigencia y se trabajan demasiadamente fuerte en Europa, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Colombia, que realmente son nuevos. Eh, yo especialmente me certifiqué en primeros auxilios en Barcelona, eh, y la sigla con la cual se conocen a nivel mundial es PAP, Primeros Auxilios Psicológicos. ¿Y qué son en sí los primeros auxilios psicológicos? Son un apoyo en momentos de crisis, en el primer momento, o sea, cuando hay un accidente, cuando hay una avalancha, cuando hay un atraco, un incendio, es un momento inesperado donde la gente reacciona de alguna manera, pero muchos pierden el control o entran en crisis porque es algo, un evento inesperado, es un evento con el cual no se contaba y de un momento a otro pierde la persona la calma y todo como estaba su vida porque, por ejemplo, trayendo a colación la situación que sucedió esta semana tan desafortunada en Itagüí, donde un niño, perdón, sale a pasear a su mascota y un habitante de calle le pega una puñalada y bueno, infortunadamente pues el desenlace, pudimos ver en redes cómo esa mamá perdió totalmente el control, esa mamá estaba en crisis. Las personas que estaban ahí, si alguien hubiera estado preparado en primeros auxilios psicológicos, con toda seguridad hubiera hecho que esta mamá hubiera tenido más apoyo, más acompañamiento y obviamente pues el evento para ella hubiera sido más llevadero, porque ella totalmente entró en crisis y perdió el control totalmente en ese momento. Entonces, los primeros auxilios psicológicos son sumamente recomendados para cualquier persona, ponerlos en práctica en cualquier momento de la vida, en un momento inesperado. No sabemos dónde nos va a tocar que una persona entre en crisis porque la atracaron, porque un accidente y le mataron el niño, el hijo, el papá, una noticia trágica y las personas entonces entran en crisis y si no sabemos gestionar, si no sabemos apoyar, antes perturbamos la tranquilidad y la vida de esa persona si no sabemos darle el manejo adecuado. Permítame entonces acá, vamos a hablar de los primeros auxilios psicológicos. Primero se conocen como un apoyo inmediato. ¿Qué son los primeros auxilios psicológicos? Son una forma de apoyo inmediato y práctico destinado a personas que han experimentado eventos estresantes o traumáticos. Este enfoque busca ofrecer ayuda de manera rápida y eficaz. Mira qué tan importante entonces la definición de lo que yo más o menos estaba contextualizando. Una ayuda
de manera rápida y eficaz mientras obviamente pues llega a su red de apoyo. No es una terapia. En ese momento no se le va a dar terapia a la persona como tal, ni consejería. Se considera una primera respuesta para abordar el malestar inmediato que puede surgir tras una crisis. Entonces, ya tenemos claro que es un apoyo inmediato y que no es consejería, ni terapia tampoco. En la tercera, otra de las partes que integran los primeros auxilios psicológicos es facilitar la recuperación de esa persona. El objetivo principal de los PAP o primeros auxilios psicológicos es reducir el malestar inicial y facilitar tanto la recuperación a corto como a largo plazo, ayudando a las personas a estabilizarse tras el impacto emocional. Es lamentable decir que infortunadamente cuando no se atiende bien a las personas, podemos incluso impedir que el duelo sea más llevadero. Desde ese mismo momento, cuando hay falta una persona, fallece un ser querido, depende también de todo el contexto que se haga en ese momento y cómo se atienda, puede perturbar un poquito en sí toda la parte del duelo. Es de aplicación inmediata. Los primeros auxilios psicológicos son de aplicación inmediata. Los primeros auxilios psicológicos deben de aplicarse después de una crisis o un desastre, como un evento natural, un accidente o la pérdida de un ser querido, inmediatamente. Y en ocasiones, bueno, hay tres principios, ahorita más adelantico abordamos ese tema porque de manera inmediata, pero por ejemplo, en un tsunami se pueden aplicar después porque todavía están rescatando personas y todavía es válido que le apliquen los primeros auxilios psicológicos a esas personas y que las ayuden. Pero lo ideal es que sean en las primeras horas, los primeros minutos. Los tres principios claves es proteger, priorizar y promover. Eso es lo básico, lo esencial y para eso fueron creados los primeros auxilios psicológicos. Para proteger la vida de las personas, para priorizar su cuidado y para promover su atención. Entonces, tenemos para proteger, asegurar la seguridad, valga la redundancia, física y emocional del individuo, garantizando que se sienta protegido, libre de peligro. ¿Qué significa esto? Que si es un accidente en carretera y pasábamos y hay una familia devastada porque hay un accidente, un carro en llamas y hay unas personas heridas, lo primero que tenemos que hacer es aislar a las personas familiares de esa parte, aislarlos de que no sientan las ambulancias, de que no sientan los gritos de lo que hay allá, de lo que está sucediendo, de que no vean el lugar donde pasó el accidente. O sea, hay que aislarlos y alejarlos de ahí lo más posible porque esas imágenes, esos sonidos perturban más a la persona. La otra es priorizar. Atender necesidades básicas inmediatas como agua, comida, abrigo e información, priorizando lo que es urgente y necesario. O sea, hay cosas que dan espera, pero estas son básicas y son fundamentales. Proveerle comida y, bueno, primero agua y habrán otras situaciones que se presentan, por ejemplo, a veces la persona es perturbada, que le busquen la mascotica, que le busquen el celular, que busquen una maleta que iba en tal parte. Esas cosas hay que darle la tranquilidad a la persona de que ya alguien está buscando y que también le van a solucionar esa parte, pero principalmente es proveer la parte física de la persona. Y la tercera es promover, o sea, fomentar la conexión de la persona con redes de apoyo y recursos de ayuda, facilitando su recuperación a largo plazo. Entonces, hay que facilitar y promover también en la red de apoyo, ayudarla a contactar con la familia, entonces facilitar un celular, facilitar una llamada, facilitarle con su red de apoyo, informarle a sus familiares, porque la persona en ese momento sabemos que en crisis pues no encuentra el celular, no se acuerda de números y muchas situaciones, entonces estar ahí y brindarle como todo ese apoyo para que la persona se sienta protegida, se sienta acompañada. El contacto y el acercamiento. El primer paso para establecer un contacto respetuoso, donde debes acercarte a la persona de manera no intrusiva,
presentarte y ofrecer tu ayuda. Es esencial preguntar cómo puedes ayudar sin presionar, permitiendo que la persona se sienta en control. Me disculpan un momento, por favor. Bueno, estos son gajes del oficio y de las transmisiones en directo. Ahí me disculpan el bachecito. ¿Qué debemos hacer entonces? Presentarnos inicialmente, decir que somos expertos en primeros auxilios psicológicos, que vamos a estar ahí para apoyarlos y para acompañarlos. Debemos llegar con mucha empatía, no debemos ser intrusivos. Si la persona no quiere que nos acerquemos, debemos de decirle que vamos a estar ahí cerca para lo que se requiera, porque en ocasiones la persona está gritando, se tira al piso, o bueno, hace muchas cosas y no quiere que nadie se le acerque, aunque debemos de hacer pues lo posible para que esa persona no se haga daño. Estabilización y calma. La estabilización y la calma son esenciales en este proceso. Ayuda a la persona a sentirse más tranquila y segura a través de la escucha activa y sugiriendo ejercicios de respiración, si es necesario para reducir la ansiedad y facilitar un ambiente de apoyo. Nosotros no podemos llegar a hablar y a comunicarnos, tenemos que llegar a escuchar qué nos está diciendo esa persona y no solamente verbal, no, qué nos está diciendo con su mirada, con sus gestos, con todo el sistema sensorial que tenemos, estamos transmitiendo una información, tenemos que ser ávidos para llegar con mucho tacto a mirar qué nos está diciendo esa persona, que a veces podemos encontrarnos en una situación de estas con una persona que es invidente o una persona que no tiene no tiene la capacidad del habla o lo que decimos normalmente sordomuda. Entonces nos ponemos a hablarle y resulta que ella no nos está escuchando, pero como está en crisis, ella no se hace entender que no escucha y que no, y nada de eso, y nosotros entonces estamos perdiendo el tiempo ahí. Entonces tenemos que tener mucha avidez para saber cómo nos estamos acercando a esa persona. Acá pues sí vale hacer también un poco de aclaración. No es lo mismo acercarnos a ofrecerle primeros auxilios psicológicos a un niño de 7 años que acabó de ver cómo le mataron a su papá y que está destrozado, que acercarnos a un adolescente o a un adulto mayor. Para todos tenemos que llegar de una manera diferente. Lo que sucede es que este tema es más o menos de 6 meses, los primeros auxilios psicológicos, al menos como lo enseña la Universidad Autónoma de Barcelona, es de 6 meses, es muy largo, pero hoy, pues, por cuestiones de tiempo, contextualizamos todo para media horita, pero es importante decirle que quien desea ahondar en los primeros auxilios psicológicos debe saber cómo se le acerca a un niño, a un adolescente o a un adulto mayor. No es lo mismo para cada caso. Hay unas técnicas especiales ya establecidas y que funcionan sumamente bien para llegar a cualquier tipo de persona. Bueno, los pasos prácticos, información y asistencia. Tenemos entonces que la recolección de información, después de que ya nos hemos acercado, nos hemos presentado y tenemos toda nuestra escucha, tanto visual como a nivel de nuestros oídos, estamos escuchando a esa persona con nuestros oídos, con nuestra mirada, con el tacto, estamos totalmente conectados con ella, que nos está expresando con todos sus movimientos, su sistema sensorial y su lenguaje no verbal y verbal. Además, entonces, depende de la posibilidad que nos dé la persona de hablar con ella, empezamos con una recolección de información que se centra en identificar las necesidades y preocupaciones más apremiantes de la persona afectada, evitando crear una sensación de interrogatorio. No vamos a llegar ahí con una lista porque la persona no va a estar preparada ni va a querer resolvernos una lista de preguntas. La clave es mantener una conversación empática para entender mejor cómo se puede ofrecer ayuda. La asistencia práctica. La asistencia práctica es crucial, ya que se enfoca en resolver problemas inmediatos y concretos, como conseguir agua, comida o un lugar seguro, que ya lo hemos mirado en diapositivas anteriores. Esta acción no solo alivia el malestar físico, sino que también empodera a la persona para que tome decisiones sobre su situación. Esto es muy importante porque la persona empieza a asimilar desde ese momento y hacer el duelo. Estamos permitiendo ya si hubo un accidente, no podemos llegar a decirle mentiras, no,
Si esa persona nos pregunta que sabemos que qué pasó con el hermano, con el papá o con esa persona, si esa persona murió, tenemos que decirle la verdad. No podemos llegar a decir mentiras, no podemos llegar a inventar cosas o a prometer lo que no podemos cumplir. No podemos hacerlo porque después va a ser más devastador para esa persona. Entonces, tenemos siempre que estar conectados con la realidad, cómo está sucediendo todo, y de una manera muy profesional, muy empática, pues hacerle saber todo lo que ella está queriendo decir. Tampoco llegar a decirle de una forma displicente, no, para nada. Y generalmente, pues las personas que estudiamos ciencias humanas, psicología, sociología, que estamos conectados con el comportamiento y la conducta humana, pues tenemos mucho tacto para llegar a otras personas, saber cómo abordarlas y cómo llegarles para no herir sus susceptibilidades. Ahora seguimos con los pasos prácticos, conexión y seguimiento. No se trata solamente de ofrecer esos primeros auxilios psicológicos y ya no volvernos a ver. Entonces vamos a hacer una conexión con apoyo social. ¿Qué significa eso? Es ayudar a la persona a reconectar con su red de apoyo social. Es crucial para su recuperación emocional. Esto puede incluir contactar a familiares, amigos que puedan ofrecer apoyo adicional. Es lo más importante después de que le hemos dado agua, bueno, y hemos estabilizado un poco la persona, conectarla con su red de apoyo, que son todos sus familiares. Seguidamente, dependiendo de la tragedia, por ejemplo, lo que sucedió en estos días, esa avalancha que duró varios días, pues con toda seguridad ya debieron de haber habido expertos en primeros auxilios psicológicos acompañando a esas personas. Yo pude identificar algunos en las noticias. Con toda seguridad esas personas estuvieron hasta 48, 60 horas allí en esa avalancha. Entonces, hubo tiempo a las 24 horas de estarle diciendo a las personas qué recursos o qué ayudas estaban llegando e irles informando. Entonces, informar sobre recursos de ayuda específicos y pertinentes pueden ser un salvavidas para quienes enfrentan una crisis, asegurarte de que la persona sepa cómo acceder a esos recursos. E incluso si están llegando entonces colchonetas, si están llegando cosas, estar averiguar con el resto de grupos, porque generalmente no, depende de la magnitud de la tragedia, pues llegan muchas redes de apoyo también, entonces todo el mundo tiene que estar muy conectado, pero generalmente quienes están experimentados en primeros auxilios psicológicos o los que trabajan en la Cruz Roja o los voluntarios, pues todo el mundo tiene mucha conexión y cada quien se dedica como a hacer lo suyo para propiciar información valiosa a las personas que lo requieren. La otra sería el monitoreo y seguimiento. El monitoreo y seguimiento son esenciales para garantizar que la persona ha recibido la ayuda necesaria. Esto puede incluir un simple chequeo para evaluar su bienestar. Entonces, esta otra parte, pues obviamente es esencial, pero no nos compete porque no somos médicos, pero sí debemos de asegurarnos de que tenga atención si vemos que hay en el sector médicos, que ya llegó Cruz Roja, todo eso, conectarlos para que sean ellos quienes ya continúen haciendo su trabajo, porque nosotros como expertos en primeros auxilios psicológicos ya hicimos nuestra labor, que fue la primera, lo que se debe dar y ofrecer en los primeros minutos, incluso en los primeros segundos, minutos, en las primeras horas. Errores comunes en primeros auxilios psicológicos. En los primeros auxilios psicológicos es crucial evitar ciertos comportamientos que pueden perjudicar a la persona en crisis. Por ejemplo, no se debe presionar a alguien a hablar. Si alguien no quiere hablar, debemos de estar ahí, decirle que ahí vamos a estar, pero en ningún momento debemos de presionarlo. Un momento, por favor, qué pena, me disculpo. Bueno, para todos les ofrezco disculpas, sino que pues yo personalmente tengo una pequeña falla con el internet y estaba revisando algo. Entonces, retomando, si la persona no quiere hablar, no debemos de presionarla. ¿Cuáles son ese tipo de personajes que nos vamos a encontrar que nunca quiere hablar? Los adolescentes. Los adolescentes generalmente no quieren hablar del tema. Ellos
se sienten sumamente cómodos con sus pares, con sus amiguitos, entonces debemos de propiciar que por favor estén los amigos ahí. Si, por ejemplo, se le murió el papá a un adolescente y entonces fue algo trágico y vamos a la casa de esa familia a apoyar y ayudar, es muy importante que agreguemos a que los amigos de este adolescente estén ahí con él, porque ellos se sienten muy bien en su manada, en su gallada. Entre ellos solucionan y les debemos de hacer saber que estamos ahí si nos necesitan en algún momento y o, lógicamente en el momento que ellos nos necesiten nos van a buscar, pero ellos casi siempre resuelven entre ellos, se sienten muy acompañados y obviamente esto los fortalece demasiado en ese momento. Si no se siente cómodo la persona, pues obviamente no la debemos de presionar para que hable, ya que esto puede aumentar su malestar. Asimismo, evitar dar falsas esperanzas o minimizar sus reacciones, ya eso lo habíamos hablado por allá atrás. Es esencial, así como no juzgar sus decisiones, ofrecer consejos no solicitados. Nosotros no podemos llegar a aconsejar y a dar información o cosas que no nos están diciendo o a dar nuestro punto de vista. No, es que ya a mi tía le pasó una situación de esas y ella siguió la vida y eso pasa. No, no podemos llegar con ese tipo de comentarios. Eso es ser muy poco empáticos. Todo el mundo no enfrenta una pérdida de la misma manera y no podemos llegar con ese tipo de comparaciones. O usted es mi berrionda, usted va a salir adelante. No, eso está prohibido. Eso no ayuda, pero empeora las cosas. Ofrecer consejos no solicitados, entonces nunca lo vamos a hacer. Recuerde que lo más importante y algo que destaca sumamente la carrera de psicología, quienes somos psicólogos y Babington lo practica sumamente bien, es la escucha. Nosotros trabajamos y estudiamos toda una vida para escuchar con el alma, con el corazón, con los ojos, con la mirada, con los brazos, con, con nuestro lenguaje no verbal. Tenemos que escuchar siempre a ese otro ser humano que hay al frente nuestro, que nos está expresando con la forma como se para, como mira, como reacciona. Tenemos que saber leer todo eso y para eso somos expertos y para eso estudiamos, para poder tomar decisiones. A menos que, y bueno, entonces íbamos en que no vamos a ofrecer consejos no solicitados, no, jamás. En la medida en que la persona quiera hablar, nosotros nos vamos a abrir a esa persona y lógicamente pues se irá dando la comunicación. A menos que sean asistencia práctica directa, también debe ser evitado para garantizar un apoyo adecuado. Por favor, recuerde ir tomando notica por si tienen algunas dudas, con el mayor gusto los vamos a responder y lo que no sepamos responder lo vamos a investigar y lo vamos a averiguar y solucionamos y aprendemos todos de una vez. La otra es la importancia del autocuidado. El autocuidado es para el que presta los primeros auxilios psicológicos, en este caso para mí. ¿Qué es el autocuidado? Es fundamental para quienes ofrecen apoyo en momentos de crisis. Reconocer el impacto emocional de ayudar a otros es esencial para prevenir el desgaste. Buscar apoyo emocional y establecer límites claros son pasos necesarios para mantener el bienestar personal. Entonces, obviamente nosotros no podemos quedarnos allá 3 días si fue un tsunami o bueno, algo que sucediera. No podemos decir que vamos a trasnochar y amanecer porque nosotros también nos tenemos que cuidar, tenemos que comer bien, tenemos que tomar líquido, tenemos que descansar para que podamos estar al 100 ofreciendo nuestro servicio de la mejor calidad. La práctica de autocuidado, ¿qué incluye? Práctica de autocuidado incluye descansar adecuadamente, mantener una alimentación balanceada, realizar ejercicio físico y dedicar tiempo a actividades que generen calma y relajación. Estos hábitos, bueno, esto es recomendable pues en la vida normal, pero en ocasiones cuando hay una tragedia pues se va, por ejemplo, cuando las Torres Gemelas, que eso duró como un mes. Recuerdo que los expertos en primeros auxilios psicológicos en ciertas noticias los entrevistaron y me di cuenta cómo ellos tenían esto en práctica y llegaban a casa y podían descansar y podían tratar de dejar todo allá en el lugar donde sucedió y llegar a casa tranquilos. O sea, es lógico que no va a poder ser, pero para esto hay otro método que ya más adelante podríamos hablar de él, que es un método que se utiliza, que se llama desconéctate. Este método, ¿qué significa? Que participamos en primeros auxilios psicológicos, o los bomberos, sobre todo vuelvo y repito, en España, en Estados Unidos, en Londres, en Reino Unido,
practican este desconéctate. ¿Qué es desconéctate? Al terminar la hora, en las 4 o 5 de la tarde, cuando ya yo terminé de prestar mis primeros auxilios psicológicos, hacemos una reunión grupal de 20 minutos y cada quien expone todo lo que sucedió y lo que pasó. Entonces esto permite que quien quedó devastado porque vio un niño, discúlpeme la expresión, bueno, que murió de una manera muy trágica, no vamos acá a entrar en detalles, pero que eso lo impactó, es necesario que en la tarde se haga esa reunión y que hablemos de eso, porque entonces él puede socializar y cuando llegue a su casa, donde su esposa, donde su familia, no va a llegar a gestionar ese dolor que él tiene. Si no lo gestiona al terminar la tarde, entonces muy seguramente si vamos acá en Medellín, por ejemplo, yo ya hice ese ejercicio porque pertenezco a un semillero de investigación y me parece sumamente interesante. Me disculpan aquí, pues, como esta parte que les voy a introducir, pero me parece muy, si ustedes escuchan cuando van en el metro en 2, 3 de la tarde, en los grupos de mujeres, escuchan cómo hablan de la oficina, que la jefe tal cosa, que la jefe hizo llorar a aquella. ¿Qué están haciendo esas personas ahí? Están gestionando todo eso que no pudieron gestionar en la oficina. Y peor aún, van a llegar a casa, no a compartir con sus hijos y con su mamá, sino a seguir contando esa historia que pasó en el día. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita gestionar, necesita hablar de todas esas emociones fuertes que le suceden en el día. Lo mismo sucede con los primeros auxilios psicológicos. Debemos de gestionar eso en la tarde con nuestros pares, nuestro equipo de compañeros de primeros auxilios psicológicos. Si ahí no hay consentimiento o no hay crítica, es muy respetuoso, cada quien opina desde su punto de vista, desde su percepción, entre todos nos apoyamos y eso permite que podamos ir a casa muy tranquilos a compartir con nuestra familia y no a seguir hablando del tema, a perturbar a nuestra familia con unos comentarios indecentes. Entonces ya el otro día amanece nuestra mamá o nuestra esposa hablándole a la vecina, ay, ¿qué pasó esto? ¿Y cómo te parece? Eso fue trágico, mi esposo está hablando de esto. Y eso lo que hace es afectar emocionalmente a todas las personas o todo el grupo social que lo rodea. Puntos claves para recordar entonces. Tenemos que el apoyo inicial humanitario y práctico, los primeros auxilios psicológicos actúan como una respuesta humanitaria y práctica para ayudar a las personas en crisis. Su enfoque es inmediato y busca aliviar el sufrimiento emocional en el momento crucial. Eso fue pues como con lo que empezamos. Luego hablamos de los tres principios claves, que es proteger, priorizar y promover. También lo describimos, que proteger es la seguridad de las personas, priorizar sus necesidades básicas y promover la conexión con redes de apoyo y sus recursos. También hablamos sobre la importancia de la escucha activa y la empatía, que son herramientas fundamentales en la aplicación de los PAP, primeros auxilios psicológicos. Estas habilidades solo mejoran la conexión con la persona en crisis, no solo mejoran la conexión con la persona en crisis, sino que también son vitales para su bienestar emocional. Y no es necesario ser un experto. Primeros auxilios psicológicos lo puede hacer cualquier ser humano. Ojalá esto lo dictaran en las escuelas, en los colegios, en todo lugar, las personas fueran expertas en primeros auxilios psicológicos. No sé, Babington, cómo estamos de tiempo, me disculpa, pero les voy a contar algún caso que me pasó. En cierta ocasión venía a la universidad en el metro y en la estación Parque de Río venía una familia y una niña de 10 añitos venía adelante. Justo cuando la niña ingresó al metro, las puertas se cerraron y los padres quedaron afuera. El metro arrancó y la niña inmediatamente empezó a llorar, se descompuso totalmente. Inmediatamente yo saqué mi carnet, me presenté, dije que era experto en primeros auxilios psicológicos y apoyé a la niña. Le dije que la iba a acompañar, que me iba a hacer, y a la familia le indiqué que en la próxima estación, mientras arrancaba el metro, eso es inmediato, o sea, quienes hemos estudiado primeros auxilios psicológicos y estamos conectados con esto, somos personas que vivimos el aquí y el ahora y estamos conectados siempre en lo que está pasando a nuestro alrededor. Nosotros difícilmente en algún momento estamos por pensando en otra cosa, con la mente ya no. Lo ideal es que siempre estemos conectados en el momento presente. Entonces, ¿qué pasó? Le indiqué a la familia que en la próxima estación estaría. Preciso, llegamos a la próxima estación San Antonio, inmediatamente busqué los auxiliares del metro y nos quedamos ahí y en el próximo metro llegó esa familia, era una familia de Ibagué que estaban visitando Medellín y simplemente el señor se bajó y dijo, berriondo, es que Medellín es una berraquera de hambre. Y va, muchísimas gracias, la niña abrazó a la familia y ya yo me retiré. Quién sabe, obviamente le hubieran apoyado a la niña, lógicamente, porque en Medellín somos sumamente
empáticos con este tipo de situaciones, pero yo pude hacer en ese momento que la niña se calmara, ella no siguió llorando, imagínate, ella sin conocerme confió en mí y ya fue pues muy agradable para mí poder haber puesto en práctica los primeros auxilios psicológicos en ese momento. Entonces, cualquier ser humano los puede estudiar, los puede poner en práctica en cualquier momento porque no sabemos dónde nos va a tocar una eventualidad o un desastre natural o bueno, un accidente y que podamos empoderarnos y ayudar a esas personas. Autocuidado del auxiliar, también ya lo hablamos, que el autocuidado del auxiliar es crucial para mantener la efectividad en la ayuda. Quienes apoyan en momentos de crisis deben reconocer su propio bienestar emocional y buscar el descanso y la recuperación necesaria. Ya también hablamos de esta parte. Recursos confiables y referencias. Bueno, por acá tenemos entonces que la Organización Mundial de la Salud, que la Federación Internacional, la Cruz Roja, la UNICEF y los ministerios de salud locales, en cada municipio, pueblo, ciudad, pues siempre van a estar atentos, son expertos además en primeros auxilios psicológicos y con ellos nos podemos apoyar para hacerlos. Si alguien está interesado en hacer los primeros auxilios psicológicos, se lo recomiendo que lo hagan en la Universidad Autónoma de Barcelona. Yo lo pude hacer gratuitamente, afortunadamente, por un convenio que había en la universidad con una plataforma virtual que se llama Coursera, pero cualquiera puede ingresar a esa plataforma y decir que lo va a hacer de forma gratuita, simplemente no le llega el certificado. Si quiere el certificado, pues debe pagar más o menos como $50, más o menos 200.000 pesos, y ya le llega el certificado que está certificado por la Universidad Autónoma de Barcelona en primeros auxilios psicológicos. Son los más completos que hay, porque yo ya antes los había mirado en otras universidades y pues se editan en toda parte, pero como les informé inicialmente, en la Universidad Autónoma de Barcelona los explican, dura más o menos 6 meses, porque complementa además con esta otra forma que te dije, que les dije, de desconectarse en la tarde cuando ya terminamos para poder llegar a casa con la mejor actitud a nuestra familia. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Estoy atento a las preguntas y respuestas. Babington, bien pueda continuar. Muchas gracias, John. Un fuerte abrazo. Este espacio se ha generado con el objetivo de que nosotros como personas que podamos estar en un entorno familiar, en un entorno laboral, en la sociedad como tal, tengamos la información mínima y básica para saber cómo actuar y cómo poder minimizar el impacto de una crisis o una situación. Entonces, de ahí la importancia. Seguramente hoy se hizo de manera general, pero vamos a tener algunos espacios donde vamos a tratar de manera específica todo lo relacionado con estos primeros auxilios psicológicos que son fundamentales. En este sentido, pues quisiéramos compartir las preguntas, lo que nos quieran, digamos, compartir con respecto a lo que se ha trabajado o inquietudes que tengan. Todo esto viene orientado a que nosotros tengamos la capacidad de identificar también comportamientos, ¿cierto? En nuestros familiares, hijos o familiares o amigos, para poder trabajar la salud mental desde la prevención y la promoción. Esto es fundamental, el que podamos nosotros adquirir capacidades y habilidades para detectar lo que ha sucedido. Entonces podemos trabajar de manera inmediata y reaccionar ante una situación de crisis por una actividad que sucedió, pero también los primeros auxilios psicológicos nos permiten a nosotros poder atender en crisis, en tiempo real, a una persona que esté en nuestro entorno. En este caso, si estamos en un club de vida, que nosotros en nuestros clubes de vida tengamos la capacidad de poder apoyar a las personas que tengamos allí y que podamos evitar, por eso se habla de manera preventiva, que una pequeña crisis o un incidente, un accidente que haya sucedido, pues pueda generar un mayor, digamos, inconveniente en todo el tema emocional e integral de las personas. Entonces, damos la palabra si alguien tiene algo para aportar. Estamos muy atentos. Vamos a compartirles la presentación que John nos ha diseñado con tanto cariño desde ese proyecto tan bonito que él también tiene de bienestar mental global. Y bueno, tienen la palabra. Hola, tienen la palabra. Bueno, voy a leer el chat y si permítanme, bueno, el chat nos dan en saludos, nos dice Sandra que hola, que es de Copacabana, Mónica dice buenas tardes, bueno, no tenemos
ninguna pregunta. Piedad nos dice, gracias por estos espacios, de verdad que es que muchos hemos dado apoyos psicológicos inconscientemente, eso es cierto. Nosotros muchas de las cosas que yo nos ha presentado acá es que nosotros tratamos de aconsejar a una persona, de apoyar a una persona, pero es muy importante saber qué hacer, porque nosotros cuando estamos haciendo un apoyo psicológico a las personas, más que entregarles un consejo, le entregamos son herramientas, tips para que las personas puedan asimilar y no estamos exentos de una situación calamitosa, de un robo, de un accidente de tránsito. Los incidentes, la accidentalidad en Medellín está disparada, ¿sí? Cómo nosotros poder entender también el tema que lo trabajamos muy a menudo, que la neurodivergencia, cuando haya una reacción de una persona que tenga una condición especial y nosotros poder entender y poder en ese entorno social actuar. Entonces, es lo que queríamos compartir por hoy. No sé, entonces, si no hay alguna pregunta, John, te doy la palabra para que te despidas. Otra cosa ahí, papi, pero Ok, Hola, no lo han abierto. John, Babington, bueno, sí, muchísimas gracias. La señora Sandra está preguntando algo o alguien no, quiere hablar. No, por ahora no, yo cerré el micrófono porque se le abrió, yo creo que involuntariamente. Bueno, Mónica ha alzado la mano. Mónica tiene la palabra. Gracias. Buenas tardes, Johnny. Buenas tardes, Byton y compañeros, compañeras. Quisiera preguntar algo, por ejemplo, como qué frase podría ser como, primeramente, para no ser, como lo dijeron anteriormente, como invasivo, ¿cierto? Porque muchas veces cuando ocurre algo, un tema de estos, lo primero que uno de pronto, pues en el sentido de las personas que lo están viviendo, como que molestas, como decía anteriormente John, molesta que alguien le esté diciendo a uno como algo que no debe. Entonces yo quisiera saber como que qué frase o que, ¿cómo les digo? Para saber llegar, ¿cierto? A estas personas que están viviendo esta situación, de no ser invasivo, pero poder decir algo adecuado. perfecto, muy, muy pertinente tu pregunta, muchísimas gracias. No, no es necesario decir nada. Vamos a presentarnos, vamos a decir que estamos ahí presentes para lo que podamos apoyar, vamos a guardar un poco de distancia. Hay personas que no quieren que se le acerque nadie, pero no es necesario, no es necesario hablar todo el tiempo, no. La persona ver que estamos ahí, que la vamos a apoyar, que estamos con ella, esa persona a veces no quiere hablar y no, y a ver, no, ¿qué le vamos a decir? No conocemos su historia en ocasiones, no conocemos su historia de vida, quién era esa persona para ella, entonces, entre más hablemos, más la vamos a, como dice vulgarmente, vamos a meter las patas, no es necesario, no es necesario, y por ahí más o menos lo toqué inicialmente, vamos a estar, vamos a presentarnos, vamos a decir que la podemos apoyar, que requiere, que si lo que necesite, ahí vamos a estar para ayudarla, acompañarla. Y eso es calor humano, eso vamos a trabajar siempre desde el amor, desde la empatía, desde el rapport, vamos a conectarnos con las personas siempre con esto. El ser humano, y les voy a hablar entonces del tema de terapia y qué es lo que sucede con la terapia. En la terapia el consultante va, pero él siempre tiene la respuesta. Entonces nosotros no tenemos que empezar a hablar y hablar y hablar, no, vamos a escuchar. Cuando sabemos escuchar, como les dije ahora, con todo nuestro sistema sensorial y con toda nuestra disponibilidad y con todo el amor y la empatía, cuando escuchamos a ese ser humano se abre ante nosotros y ya nos cuenta y nos deja llegar hasta los dolores del alma. Entonces no tenemos que llegar a hablar porque no sabemos de qué le tenemos que hablar y qué quiere que le hablemos a esa persona. Vamos a escuchar, a estar ahí con nuestra presencia y acompañar. Eso fortalece demasiado a las personas y es el primer paso para llegarle a cualquier tipo de persona porque cada quien tiene su personalidad y su forma de ser y con esta actitud no vamos a ser invasivos nunca. Les termino de contar entonces lo de la terapia. En la terapia nosotros no tenemos que ir a hablar y hablar y hablar y de hecho es algo que nos dicen en el primer semestre. Si a usted le gusta hablar demasiado, estás en la carrera equivocada, vaya estudie periodismo. Entonces, si esto se lo dicen a un psicólogo, si nosotros queremos ser empáticos con alguien, lo menos que tenemos que llegar es a hablar y a dar nuestro punto de vista porque podemos estar metiendo las patas. Entonces, solo con presentarnos, tener mucha empatía, mucha generosidad, presentarnos con amor, con eso es suficiente para esa persona saber qué se siente,
acompañada, que se siente acompañada. No sé si alguien más tiene otra preguntita y si le queda claro a la señora que acaba de hacerla, quedo atento. Gracias, John. Hay una última pregunta para ir cerrando y es, ¿cómo se debe dirigirse a alguien que ha perdido algún miembro de su cuerpo después de un accidente? Bueno, lo que sucede es que en ese momento ya eso no nos toca a nosotros. Nosotros no somos expertos en medicina, no estudiamos, no somos médicos, no somos doctores. Es muy poco lo que podemos hacer ahí. Nosotros no podemos estropear el trabajo del Cruz Roja y de quienes van a ir a auxiliar a esa persona. Entonces, ya mientras la auxilian, mientras la operan, le hagan todo, pues ya han pasado 24, 36 horas y lógicamente pues ya requiere otro tipo de acompañamiento, pero nosotros, recuerda que por ahí hablábamos ahorita que en una tragedia llegan muchas personas, llegan bomberos, llegan Cruz Roja, llegan expertos en primeros auxilios psicológicos, pero cada quien le va a dar prioridad al mayor. ¿Y cuál es el mayor ahí? Los médicos. Nosotros no podemos ponernos a hablar un tema ahí de un miembro que perdió algo si el médico necesita inmediatamente prestarle los auxilios físicos a esa persona para que no se desangre. Entonces realmente es muy poco lo que se puede hacer ahí. No sé si queda clara para las personas esa respuesta. John, muchas gracias. Yo creo que la pregunta está orientada es ante un accidente. Yo conozco, pues es Chucho quien pregunta, él es brigadista y y le tocó una situación de llegar a atender a una persona que tuvo un accidente con una máquina. Entonces se refiere como a ese momento de darle calma y tranquilidad en ese primer contacto a esa persona. Y eso sucede comúnmente en las empresas industriales y hoy en día que hemos tenido tanta accidentalidad de moto, de poder tranquilizar a la persona. Creo que así ha llegado orientada la pregunta. Bien, a todos un fuerte abrazo, Dios los bendiga, estaremos muy atentos y los estaremos invitando a estos talleres. El objetivo es entregar herramientas, ideas transformadoras, conocimiento para que ustedes lo pongan en práctica, para que estén preparados y puedan actuar debidamente y correctamente en el momento en que sea necesario. Normalmente un accidente, un incidente, un momento de crisis siempre llega en el momento más inesperado. Entonces, bueno, es el objetivo que podamos hacerlo. Aquí tenemos muchas personas de clubes de vida, cómo poder hablarle a las personas, actuar en accidentes también cerebrovasculares, una gran cantidad de cosas, y entonces estaremos para esos temas trabajándolos de manera específica. John, un fuerte abrazo, Dios te bendiga a todos, un fuerte abrazo, estaremos compartiendo la presentación y la grabación del video para que lo tengamos como material de estudio, como siempre lo hacemos. Que Dios los bendiga y una feliz noche. Babington, permítame, entonces, qué pena, pues dejo mi Sí, cuñita. Ahí está en pantalla, no sé si todavía la estás compartiendo y si no, sí, pues la señor. repito. Sí, Por señor. favor, nos quiera seguir, somos Bienestar Mental Global, @Bienestar Mental Global, así nos van a encontrar en el canal de YouTube, en Instagram y en TikTok. Realmente en TikTok pues no publicamos mucha información de valor, precisamente por la forma de ser de la plataforma, pero en Instagram y YouTube van a encontrar mucha información de valor, ya que nosotros estamos muy enfocados a la prevención del suicidio y ahí precisamente explicamos muchas técnicas cuando una persona tiene ideas suicidas y cómo ayudarla en ese momento, qué hacer con una persona que se quiere suicidar y de no dejarla sola, no dejar cuchillos al lado, bueno, una pila de información que ya sería para otra ocasión, pero eso lo van a encontrar en nuestro Instagram y en nuestro canal de YouTube, Bienestar Mental Global. Una feliz tarde para todos. Nos volveremos a ver. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Dios los bendiga. Que estén muy bien. Una feliz noche.